Acompáñame al libro de Colosenses capítulo 2, versículos del 11 al 15 vamos a estudiar hoy. Esta mañana, conforme abrimos la palabra de Dios, vamos a descubrir una de las verdades más profundas del Nuevo Testamento. Escúchame, uno de los misterios más impresionantes de los que te puedas topar en toda tu vida. Lo vas a leer hoy en la Biblia. Si el Espíritu Santo de Dios ilumina nuestro entendimiento y si el Señor impacta estas cosas en nuestro corazón, vamos a salir esta mañana de esta reunión mucho más ligeritos de lo que jamás en tu vida hayas podido estar. Porque lo que la palabra del Señor nos va a enseñar hoy es algo tan increíble, es algo tan fascinante, que te va a dar una libertad en Cristo Jesús y te va a dar un entendimiento mucho mayor de lo que significa tener una nueva vida en Él. Así que vamos a leer la palabra de Dios y después vamos a pedir la ayuda del Espíritu Santo para estudiar este texto, ¿ok? Colosenses capítulo 2, verso 11. Mira lo que dice la palabra de Dios. En Él, está hablando de Cristo, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y hasta aquí vamos a leer la palabra de Dios. Señor, necesitamos de tu ayuda, Padre. Pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Señor, que la luz de tu verdad alumbre nuestro entendimiento esta mañana, que podamos asirnos a tu verdad, a la libertad y al amor y a la nueva vida que solo tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Mira, cuando tú y yo venimos a la fe en el Señor Jesucristo, muchas veces venimos y traemos equipaje, traemos una serie de enseñanzas previas, traemos una serie de teologías y de doctrinas que a lo mejor nos enseñaron o que a lo mejor nosotros fuimos desarrollando conforme fuimos creciendo en la vida. Y empezamos a llegar a nuestras propias conclusiones y trajimos todas estas cosas cuando pensamos en todo tipo de asuntos de nuestra vida. Por ejemplo, llegamos a creer que si queremos el favor de Dios, pues nos tenemos que portar bien. Si tú te portas bien, entonces Dios va a estar más feliz contigo que si te portas mal. Si te portas mal, entonces pues Dios va a estar enojado contigo. Y ese tipo de cosas llegamos a pensar. O que estamos en riesgo de perder nuestra entrada al cielo si nos portamos mal. Algunos están seguros que tomar alcohol deshonra a Dios y que no debes de tomar vino, una cerveza o una cubita nunca en tu vida porque eso es alguna afrenta al Señor. Otros dicen, no, por supuesto que no tiene nada de malo, Jesús tomaba, qué sé yo, y una serie de cosas. Lo mismo pasa con las groserías. Hay quienes dicen, no, es que las majaderías no agradan a Dios, y hay otros que piensan que solamente la reverencia y el portarse bien y el hablar dulcemente honra al Señor. Pero el punto que estoy tratando de hacer es que todo este tipo de cosas que traemos con nosotros cuando venimos a la fe, muchas veces contribuye a robarnos el gozo de nuestra salvación y en algunos casos nos lleva a vivir vidas sombrías, vidas con pesos muy pesados sobre nuestros hombros, vidas verdaderamente asfixiantes por un lado. Ahora, si te vas al otro extremo, entonces te vas a la parte en donde algunos cristianos, y lo pongo entre comillas, dicen, no importa, porque son libertinos, donde todo vale, puedes pecar a gusto, puedes hacer lo que tú quieras, tú de todos modos
el Señor te ama y Él va a mirar para el otro lado. Lo importante es que seas feliz. Lo importante es que tú te sientas a gusto contigo mismo. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo yo saber de qué lado del espectro estoy? ¿Estoy en este lado legalista donde todo está mal, todo es prohibido, todo es del diablo? ¿O estoy en este otro lado donde todo se vale y vamos a darle vuelo a la hilacha? O a lo mejor tengo un balance bíblico. ¿Dónde estás tú? La semana pasada leíamos la sección anterior de Colosenses y la palabra de Dios nos decía, ten cuidado. Nos decía, cuidado, alerta, que nadie te engañe. Que nadie te engañe con filosofías, que nadie te engañe con huecas sutilezas según los hombres, según el mundo, según lo que toda la gente quiere, y no según Cristo. Para las antenitas, en pocas palabras. Y decíamos que tenemos que venir a la verdad de Cristo, tenemos que venir a lo que Él nos ha enseñado para estar bien plantados en Él. Pero lo que leímos esta mañana, déjame decirte, te va a dejar con el ojo cuadrado. Y te va a dejar con el ojo cuadrado porque nos habla de una tremenda realidad en tu nueva vida y nos habla de cómo puedes triunfar contra todo este tipo de cosas. Mira, en el versículo 10 ya desde ahí nos dijo que estamos completos en Jesús, que no necesitas absolutamente nada más, no necesitas ningún misticismo. ¿Oíste eso? No necesitas tener visiones y sueños y cosas raras. No necesitas las 10 prácticas ascéticas para alcanzar la iluminación y la plenitud espiritual. No necesitas el código secreto del nuevo personaje que a lo mejor sale el año que entra, que tuvo un viaje al cielo, o que tuvo un viaje al infierno, o que tuvo un viaje a ver a dónde, y se ponen a hacer películas y libros para que tú sepas el gran misterio oculto de Dios. No necesitas nada de eso. Dice que estás completo en Cristo. Todo lo que necesitamos está aquí, en la Biblia. El problema con la gente que está buscando en todos estos otros lugares es porque simple y sencillamente no han estudiado lo que dice la Biblia en primer lugar. Pero mire el misterio y lo hermoso de lo que Dios ha hecho con nosotros. Quiero que veas el verso 11. Está hablando de Cristo. Dice, en Él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y tú y yo escuchamos acerca de la circuncisión o palabras como esta y a lo mejor no significa mucho, pero para los judíos tenía un gran significado, era algo muy, muy importante. Si tú ves el libro de Génesis y lees el capítulo 17, vas a descubrir que Dios le da a Abraham la circuncisión, le manda la circuncisión como la señal de la entrada al pacto de Dios. Esto se lo tenían que hacer a todos los bebitos a los 8 días de nacidos. Era una característica de todos los judíos, del pueblo escogido por Dios, de que ellos eran parte de ese pueblo de Dios. Los niños que estaban circuncidados, que tenían esta señal, que les cortaban el prepucio, era parte precisamente de esa entrada al pacto de Dios. Y si sigues leyendo Génesis te va a decir, quien no se hiciera la circuncisión entonces iba a ser echado fuera de ese pacto. Bueno, ¿y cuál pacto? El pacto que Dios hizo con Abraham, que es lo mismo que le prometió a Adán y Eva cuando ellos pecaron. Después de la maldición les dice que iba a venir un Salvador, alguien que iba a destruir las obras del mal. Y con Abraham le dice que de su descendencia vendría la bendición para todas las naciones. Alguien que reconciliaría al hombre con Dios. Estaba hablando de Cristo Jesús. Y este versículo 11 que acabamos de leer nos está diciendo que todos los que hemos venido a Cristo y que lo hemos recibido como nuestro Dios y como nuestro Salvador, hemos nacido de nuevo y somos parte de la familia de Dios. Ahora fuimos circuncidados
pero con una circuncisión inmaterial. ¿Te fijaste que dice que es una circuncisión no hecha a mano? Es una circuncisión espiritual. Quiere decir que aquellos que venimos al Señor somos hechos parte de su nuevo pacto, que es lo que celebramos esta mañana en la comunión. Ahora, esta circuncisión, al ser espiritual, no es una que se hace sobre el prepucio, sino una que deshace lo que está muerto en nosotros. Esto es importante. Nuestro cuerpo pecaminoso carnal. Efesios 2 nos dice que Jesús nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Porque en términos bíblicos, déjame explicarte esto. Cuando una persona peca, automáticamente recibe la sentencia por su pecado. ¿Y cuál es la sentencia por el pecado? La paga del pecado es muerte. De manera que cuando pecamos, recibimos esa sentencia. Cuando Dios creó a Adán y Eva y les dijo, el día que ustedes desobedezcan, ciertamente morirán, no les estaba diciendo que iban a morir inmediatamente, como cuando te tomas un frasco de veneno y en ese momento estiras la pata, ¿verdad? Les estaba diciendo, esta es la consecuencia de tu pecado. Segura y ciertamente vas a morir. Una persona que se va a enfrentar contra el ejército más desalmado de la tierra. Y dice, yo me voy a ir contra ese ejército, y va sin armas, y va sin protección, y va caminando por un campo abierto, y allá está el ejército. ¿Qué dices? Ay, ahí va un hombre muerto. Ese hombre está muerto. Digo, todavía está vivo, va caminando, pero va caminando a una muerte segura. ¿De acuerdo? De la misma manera, todos aquellos que están aún en sus pecados están destinados a morir. Y más aún a experimentar lo que es la separación de la misericordia, de la gracia de Dios, a pasar una eternidad atormentados de manera consciente, lejos de la misericordia de Dios, por culpa de sus pecados. Por eso hay quienes hablan del pecado como si fuera una enfermedad terminal incurable, porque dicen, el pecado tarde o temprano acaba con su víctima, tarde o temprano le va a llegar el precio por su pecado. Y lo hermoso de lo que Jesús ha hecho por nosotros es que ya mató el cuerpo carnal de pecado. ¿Cuándo? Cuando murió en esa cruz. Cuando Cristo murió en la cruz, lo que acabamos de leer, dice que mató nuestro cuerpo de pecado. Literalmente quiere decir, escúchame bien, la demanda que tenía el pecado sobre tu cuerpo ya no tiene efecto porque tu cuerpo ya se murió. Tu carne fue cortada, tu carne fue echada fuera. Por eso Pablo usa la imagen de la circuncisión. Pero no nada más se deshizo de tu cuerpo carnal en su muerte, sino que mira lo increíble de la obra de Jesús, versículo 12. Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Déjame te lo explico de esta manera. Tú andas por el mundo, viviendo la vida a tu buen entender, echando mentiras, teniendo sexo fuera del matrimonio, una tranza por aquí, una mentirita por allá. Algunos quieren o tratan de ser buenas personas, otros no les importa, que me quieran como soy, si me quieren y si no, no me interesa. Y ahí vas. Y por lo tanto, como dice la canción, vas en la autopista al infierno, estás caminando en contra de Dios. Pero de repente, a Dios usa a alguno de sus hijos. Y este Hijo de Dios viene y te comunica el precioso mensaje del Evangelio. Y te dice, ¿sabes qué? Cristo vino, Dios se hizo carne, vino a morir en la cruz, vino a pagar el precio de tu pecado, lo que tú tenías que pagar, y te cuenta lo que hizo por ti. Crees en el mensaje del Evangelio, crees en Jesús como tu Dios y tu Salvador, le entregas tu vida y te bautizas. Crees en su muerte, crees en su resurrección, te bautizas en fe, te bautizas en obediencia al Señor.
Y lo que ocurrió en todo este proceso, según lo que acabamos de leer, es que cuando le entregaste tu vida a Jesús, es como si se regresara la película y tu cuerpo fuera el que está colgado en la cruz. Que fuera tu propio cuerpo el que está ahí siendo crucificado. Como si estuvieras muriendo por tus pecados. Y cuando te bautizaste, es como si tu cuerpo hubiese sido sepultado en la tumba de Cristo. Como si el cuerpo que estuvo en esa tumba fuera el tuyo. Tu carne, tus huesos. Cuando el Señor resucitó, es como si tu propio cuerpo hubiera salido de esa tumba y hubiera salido caminando con Cristo. Hermano, escúchame, esto es mucho más real de lo que crees. Mira lo que dice la palabra de Dios. Todo esto, dice, es mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Esto quiere decir que el pecado ya no te puede asediar porque ya moriste, ya fuiste sepultado, ya resucitaste en Cristo. ¿Estás ahí? Cuando te bautizaste no nada más fue una celebración en la iglesia donde todos llegamos y nos gozamos con tu decisión, sino que fuiste unido a la muerte, a la sepultura y a la resurrección de Cristo mediante la fe. Escúchame, no es una idea bonita, no es una ilustración. Esto que estamos leyendo es una realidad física, es una verdad espiritual muy, muy poderosa. Por eso es que nos insiste el versículo 13. Dice, a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Ves la idea? Ahí está de nuevo. Estábamos muertos en nuestros pecados, no éramos parte del pacto de Dios, pero Cristo nos da vida juntamente con Él. Y nos perdona, ¿cuántos pecados? Todos nuestros pecados. Ahora, todo esto tiene implicaciones prácticas en tu vida y en mi vida también, y no las podemos negar. Antes de todo esto, antes de que todo esto ocurriera en tu vida y en la mía, éramos esclavos del pecado. No podíamos hacer otra cosa más que lo que nuestro amo nos dijera. El pecado era nuestro amo, el pecado nos empujaba a pecar y nosotros pecábamos a gusto, porque nos encanta el pecado. ¿Pero qué crees? Ahora hemos muerto al pecado, muerto y sepultado, y estamos vivos en Cristo Jesús. Tenemos una nueva vida en Él. De modo que ahora, esto quiere decir que tú ya no eres la misma persona. ¿Escuchaste eso? Ya no eres la misma persona, ya no puedes decir, ay, pues así soy yo y ni modo, al que le gusta que le guste. En realidad, así eras. Pero ahora ya no eres así. Escucha esto en 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Es gracias a que nuestro cuerpo de pecado ya murió en la cruz de Cristo que podemos amarnos unos a otros. Es gracias a que nuestro cuerpo de pecado ya fue sepultado y que resucitamos a una nueva vida, que podemos amar al Señor nuestro Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente. Es gracias a lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, que el Espíritu Santo de Dios mora en la vida del creyente y nos da convicción de pecado, nos ayuda, nos guía, nos muestra, nos capacita para vivir esta nueva vida que Cristo nos ha dado mediante su muerte y su resurrección, mediante su sacrificio. A lo mejor tú eras la peor madre de la tierra.
A lo mejor eras el peor papá, a lo mejor eras el tipo más cornudo de la ciudad o la persona más llena de lascivia, de malos pensamientos, de maldiciones, de tranzas, de mentiras por todas partes, pero esa persona ya se murió en la cruz. Ahora eres una nueva persona en Cristo Jesús, porque tú ya no eres así. Por eso necesitamos venir a la palabra de Dios. Que el Señor nos recuerde una y otra vez que estamos en Cristo. Estamos unidos a Él. Que podamos entender esta gran verdad. Cada vez que tienes ganas de darle con la cazuela a tu marido, que te acuerdes, tú ya no eres así. Estás en Cristo. Cada vez que te quieres ir de tu casa, decir, yo ya no soy así. Yo estoy en Cristo, soy una nueva criatura. Cada vez que te cuesta trabajo perdonar a los que te han ofendido, acuérdate cómo Dios te ha perdonado a ti. Decir, yo ya no soy así. Ese ya está muerto. Yo tengo una nueva vida en Cristo Jesús. Antes eras así porque estabas bajo el poder del pecado, pero ya no eres así porque estás bajo el poder de Dios. Mira lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no sé a ti, pero a mí esto me da un aliento tremendo, tremendo, una seguridad increíble. El Todopoderoso, su Espíritu Santo mora en mí. El Espíritu de Dios que lo levantó de los muertos viene a morar en el creyente. El poder maravilloso de Dios nos da la fuerza para cada circunstancia. Nos da la fuerza para cada reto, para cada problema, para cada situación en nuestra vida. ¿Estás ahí? El problema es que no sabemos estas cosas. Y como no las sabemos, seguimos viviendo en la vanidad de nuestra mente, en la ignorancia de la increíble libertad que tenemos en Cristo Jesús. Escucha 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras. ¿Habrá algún idólatra entre nosotros? ¿Algún fornicario? Ni los adúlteros, algún adúltero, ni los afeminados, algún afeminado, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero mira lo que dice. Y esto erais algunos. Erais. Mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados por medio del nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mira, a lo mejor tú eras lo peor y estabas destinado a una eternidad en el infierno. Pero si veniste a los pies de Cristo, si Cristo te ha rescatado, dice la palabra que Él te ha lavado, que Él te ha limpiado, que Él te ha santificado, que Él te ha justificado en el nombre de Jesús. ¿Estás ahí? Escúchame, por favor, no pisotees el nombre de Cristo creyendo las mentiras del diablo, creyendo las mentiras del mundo cuando vienen a restregarte en tu cara todo lo que fuiste, todo lo que tú eras. Ay, sí, muy santo, Jorgito. Ahora sí, muy predicador, muy predicando la palabra. Cuando tú eras así y así y así y así. Sí, eso era. Ya no. Ya no. Un día estaba Martín Lutero, él escribe, no sabe si
si estaba soñando, no sabe si fue una visión, no lo logra determinar, no lo logró determinar. Y dice que se le aparece Satanás, y viene Satanás y le dice a Lutero, le dice, ay sí, muy reformador de la iglesia, queriéndole decir a la gente que vayan a la palabra y que no sé qué tanta cosa. Ya se te olvidó todo lo que has hecho. Y Lutero agarra y le dice a Satanás, le dice, ¿por qué no escribes todos los pecados que de mí te acuerdes? Y el diablo feliz y contento. Claro que sí, agarra un rollo y empieza a escribir todos los pecados que se acordaba de Lutero. Ya empieza a hacer su rollo y un rollote de aquellos. Y feliz y contento porque se los iba a restregar en su cara. Decirle, ¿cómo tú te atreves a querer cambiar a alguien si tú eres un pedazo de porquería? Y conforme Satanás está escribiendo y le está recordando todos estos pecados, Lutero le responde, mis pecados son muchos y mis transgresiones a la vista de un Dios infinitamente santo son incontables, como los cabellos de mi cabeza. En mí no hay absolutamente nada bueno. Pero Satanás, después del último pecado, escribe la cita que te dictaré en 1 de Juan 1:7. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por eso es tan importante que conozcas lo que dice la Biblia. Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a su carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En otras palabras, Cristo pagó por tus pecados. Eres libre. Eres libre. Viene Satanás, viene tu pasado, vienen tus propias inclinaciones y puedes decir, ese ya no soy yo. Lo siento, ese tipo ya se murió. Esa mujer ya se murió, ya fue sepultada juntamente con Cristo y ya resucitó juntamente con Cristo Jesús. ¿Quién escribe esto? Pablo, el que había perseguido a la iglesia, el homicida. Pero mira cómo termina esta sección. El texto que estamos estudiando, verso 13, dice, a vosotros estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, dice, os dio vida juntamente con él. Escucha esto, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa lista de pecados que Satanás le escribió a Lutero, tu lista de pecados, todas las acusaciones que puede haber y que se alzaban sobre tu cabeza, fueron clavadas sobre la cabeza de Cristo en la cruz. Clavadas en ese madero, en el monte Calvario. Las ofensas en aquel tiempo, cuando crucificaban a alguien, sus delitos se clavaban sobre su cabeza en un letrero. Este está siendo crucificado por este delito, este está siendo crucificado por este otro delito. El acta de los decretos que había en tu contra, cuando muere el justo por los injustos, fue clavada en la cruz. Y así Dios exhibe a Satanás y a sus demonios y triunfa sobre ellos. Escúchame lo que quiere decir, esto es muy importante. No quiere decir que te olvides de tu pasado. No quiere decir que entierres tu pasado en el fondo del mar, no, para nada. Lo que esto quiere decir es que recuerdes tu pasado para la gloria de Dios. Que te acuerdes exactamente de dónde te sacó el Señor, para que puedas darle gloria y puedas estar agradecido por lo que Él ha hecho, por su gracia, por su misericordia, para que puedas maravillarte con el Dios de la gloria. Y cuando lo hagas y recuerdes a aquel que te salvó, experimente su gracia, experimente su amor, su misericordia, su favor y la libertad que tienes en Él. Así como Él te perdonó,
que tú puedas perdonar a los que te ofenden. Así como Él se sacrificó por ti, que tú puedas sacrificarte por los demás. Pero especialmente que vivas la nueva vida que Dios te dio, que la vivas a plenitud, que vivas esa nueva vida como Dios te la dio, en completa libertad, sin temor. ¿Me escuchas? Sabiendo que eres aceptado en el amado. Dios ya te aceptó, que estás unido a Cristo, y eso es lo que te hace aceptable delante de Dios. Escúchame, si en verdad has recibido la nueva vida que Cristo da, no debes temer ninguna condenación. Yo no sé si te das cuenta de esta libertad. Escúchame, no tengo que hacer nada por lo que Cristo ha hecho por mí. No tengo que hacer nada. Ya no tengo temor a irme al infierno. Ya no tengo temor de morir porque tengo vida eterna. Ya no tengo temor de desagradar a Dios porque lo he agradado en Cristo Jesús. Ya no tengo temor de recibir la ira de Dios porque la ira de Dios fue derramada sobre mí en Cristo Jesús. Esa es la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Esa es la libertad que Dios nos da en nuestra nueva vida. Oye, pastor, eso que dices es muy peligroso. Se puede convertir en libertinaje, entonces hago lo que quiera y le doy vuelo a la hilacha y Dios va a estar contento conmigo. No, porque si en verdad estás unido a Cristo, entonces tus deseos son los mismos deseos que el Señor. Por eso el Señor Jesús dice, si permanecen en mí, pidan todo lo que quieran y les será hecho, porque estás pidiendo la voluntad de Dios. Señor, hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra, porque estás unido a Cristo. Entonces deseas lo que Dios desea, porque estás viviendo la nueva vida que Dios te da. ¿Y cómo sabes si estás unido a Cristo? Porque cuando has venido a Él en arrepentimiento y en fe, y has recibido a Jesús como tu Señor y tu Salvador, cuando has sido obediente a su palabra, te has bautizado, has confesado a Cristo como tu Dios, como tu Señor, como tu Salvador, y has nacido de nuevo, es Dios el que ha hecho la obra. Solamente por su gracia, solamente por su buena voluntad, por medio de la fe. Y cuando experimentas la vida que Dios da, es una vida abundante, una vida que trae libertad, una vida que trae gozo, una vida que trae paz, y que entiendes y sabes lo que Cristo ha hecho por ti. No puedes quedar impávido, no puedes quedar inmóvil. Pero si no tienes eso, como dijo el pastor Juan esta mañana, no dejes pasar un minuto más. Mira, no importa si has venido a la iglesia desde hace 10 años o si es la primera vez que estás aquí. Acércate a Cristo. Créele a Él. Entrégale tu vida, cada área de tu ser. Dile, Señor, soy tuyo, soy tuyo. Tómame, glorifícate en mí. Y cada día conócelo más. Métete a su palabra. Entiende todas estas promesas y vívelas. Porque solo así vas a experimentar, con la ayuda del Espíritu Santo, esta libertad tan tremenda que solo Dios te da. ¿Lo crees? Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Déjame orar contigo. Señor Jesús, qué maravilloso es todo lo que tú has hecho por nosotros. Padre, cuando leemos estas cosas en tu palabra, nos sentimos tan pequeñitos, tan chiquitos, tan insignificantes. Y tú eres tan grande, Señor, tan bueno, tan lleno de misericordia y de amor. Gracias, Señor, por aceptarnos, por transformarnos, por limpiarnos de toda maldad. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo permita que cada uno de nosotros entendamos cada vez más lo que tú has hecho, cada día de nuestras vidas, desde el día de hoy hasta el día que estemos en tu presencia.
podamos seguir creciendo en este entendimiento, podamos seguir creciendo en una vida de adoración, de gratitud a ti. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Te damos la gloria, la honra, la alabanza en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.